Diario de viaje, mayo de 1990. Sobrevolábamos las cumbres nevadas de los Andes en la provincia de Mendoza. Según las teorías geológicas, su formación tuvo lugar hace unos 65 millones de años a causa de movimientos tectónicos. En palabras sencillas, el fondo del Océano Pacífico empujó a la masa continental americana. Esa enorme presión proveniente del oeste provocó la elevación del borde occidental del continente, originando así un cordón montañoso de miles de kilómetros de extensión. Esta verdadera cicatriz geológica del planeta se produjo en medio de intensa actividad volcánica, con enormes profusiones de lava y cenizas de las profundidades de la Tierra y marcados movimientos sísmicos que ocasionaron notorias transformaciones en el relieve americano. La nieve acumulada en las cumbres montañosas da origen a la formación de numerosos arroyos que descienden por los faldeos rocosos hacia los valles interiores. Así, el hielo de los glaciares y la nieve por efecto del sol se transforman en torrentes rumorosos que corren vertiginosamente entre las piedras para terminar en ríos colectores. Uno de ellos es el río Atuel, que ha dejado atrás la montaña para internarse en el desierto o región árida propia de los bordes cordilleranos. Transformado en un río de llanura, lentamente lleva sus aguas recorriendo sinuosamente la planicie mendocina. Allí, donde el hombre ha sabido aprovechar su cauce en canales de regadío, el río puede realizar el milagro de transformar una región estéril en un sitio apto para el desarrollo humano. Hoy, las acequias y canales recorren las calles de pequeños poblados cuyanos, como recorrieron hace un siglo las calles principales de San Rafael, la ciudad más importante del sur mendocino. Esas mismas calles son hoy tumultuosos centros urbanos y comerciales propios de una ciudad en pleno desarrollo. Un desarrollo que cobró impulso a principios de siglo, cuando el ferrocarril transportó sus productos regionales hacia el puerto de Buenos Aires para la exportación. En la actualidad, San Rafael es una populosa ciudad de 90.000 habitantes, cabeza del departamento y el centro industrial y agrícola más importante de la región del Pehuenche. Dotada de una enorme infraestructura de riego, sus principales productos, vinos finos, frutas secas y en conserva, mostos concentrados y hortalizas, se exportan a los centros de consumo más importantes del mundo. Ya desde el siglo pasado, la ciudad reunía numerosas familias de agricultores y viñateros que conformaron los pioneros de la producción vitivinícola. Nos contaba un anciano labriego: donde hay agua, hay vida, así lo dice la naturaleza. Y así se puede dar vida a un desierto y convertirlo en un vergel, en un paraíso. Hoy, el pasado y el presente se ensamblan en el tiempo y el espacio de una región que fuera un inhóspito paraje desértico, pero que poco a poco fue convirtiéndose en lo que es hoy, el orgullo de aquellos pioneros que hicieron posible el milagro de San Rafael, un oasis gigantesco en la inmensidad de la Patagonia mendocina. El itinerario previsto durante la planificación del recorrido, según las cartas del viaje, tenía como objetivo seguir el curso del río Atuel desde sus comienzos en la cordillera para descender luego hacia el este y comprobar los cambios esenciales del relieve a su paso. También investigaríamos las particularidades geológicas de la región que irriga dentro del departamento de San Rafael, en el sur de esta provincia argentina. Durante el neblinoso y frío amanecer otoñal, avanzábamos por los polvorientos caminos del sur mendocino. Estábamos ya en la región del río Atuel, un cauce que ha sido modelador del paisaje andino, creando imponentes escenarios naturales, profundos cañadones y caprichosas formaciones rocosas a través de una artesanía milenaria, trabajosamente elaborada desde el principio de los tiempos, con el torrente incansable de sus aguas.
Esta es una realización de Producciones Documentales Canal 13, Buenos Aires, Argentina. Hoy presentamos El Cañón del Atuel. Locución: Ernesto Frit. Recopilación y relatos: Guillermo Hardwick. Producción ejecutiva y realización: Eduardo Terrile. El levantamiento del cordón cordillerano de los Andes produjo elevaciones en las zonas adyacentes en medio de un intenso vulcanismo y movimientos orogénicos. Uno de ellos es el cordón de la Sierra Pintada. Frente a estos cerros se inició la historia de San Rafael con la fundación del fuerte. El doctor Humberto Lagiglia, arqueólogo y estudioso de la región, nos hablaba de ello. El 2 de abril del año 1805 se funda, a orillas del río Diamante, el fuerte San Rafael, por mandato del virrey Rafael de Sobremonte. Era necesario poner de alguna manera filtro y freno a los avances de los indígenas alzados, es decir, los mapuches, quienes mezclados con otros indígenas del sur de la provincia, atacaban frecuentemente las estancias ubicadas al norte del río Diamante, es decir, llegando en muchos casos hasta la ciudad de Mendoza. Para ello, coincidentemente con la búsqueda de un boquete para comercializar los productos del virreinato con los del otro lado de la cordillera, se funda en esa fecha este fuerte histórico que marca un hito en la formación de este pueblo, de esta margen pionera que es San Rafael en el sur de la provincia de Mendoza. Los pisos empedrados seguían diseños de claro estilo hispano de la época, y los muros de bloques de adobe sobre cimientos de piedra tenían unos 80 centímetros de espesor. Según los estudios históricos, el fuerte contaba con una dotación aproximada de unos 100 efectivos. Junto al fuerte de San Rafael se estableció el poblado donde residían las familias de los soldados. Esta población constituyó el primer asentamiento humano de San Rafael, pero la ciudad se trasladó posteriormente unos kilómetros hacia el este. Hoy, el silencioso caserío es la colonia 25 de Mayo. En su capilla se conserva la imagen de la Virgen del Carmen. Según algunas crónicas históricas, esta imagen fue trasladada a principios del siglo pasado por el cacique misionero Inalicán, desde la ciudad de Mendoza hasta el fuerte San Rafael, como patrona de la unidad. En algunos tramos, el atuel forma rápidos que avanzan vertiginosamente entre los cerros. Como río de montaña, en estos tramos posee un comportamiento agresivo, arrastrando con furia todo lo que encuentra a su paso. Con la finalidad de recorrer estos tramos rápidos del atuel, aprestamos nuestro equipo de filmación. Debido a la extrema fuerza de las aguas, muchos sitios del río son riesgosos,
y llegar hasta ellos configura una operación peligrosa. Por ello, resultan prácticamente desconocidos aún para los propios habitantes de la región, ya que solamente aquellos que se atreven a desafiar los riesgos del trayecto pueden tener la oportunidad de conocer esos lugares ocultos. La gran velocidad y la fuerza propia de su torrente constituyen un atractivo, especialmente para los amantes del rafting, un deporte de navegación de rápidos en botes neumáticos. Remen, vamos. Cuando iniciamos el recorrido a bordo del bote, advertimos que la fuerza del agua era mayor a lo que imaginábamos. Hay una piedra grande. Las maniobras para mantener la embarcación en curso exigían un gran esfuerzo por parte de los encargados de los remos. Rememos al frente. El remo abajo el agua, no afuera. Ante la potencia arrasadora de las aguas, nuestros guías observaban cuidadosamente el comportamiento del bote, protegiéndolo al mismo tiempo de las salientes en punta de las rocas. Durante el serpentoso trayecto, en los numerosos recodos del curso, el río descubría una variedad de perfiles multiformes que corresponden a plegamientos prehistóricos, cuando el planeta se encontraba apenas en la etapa de enfriamiento. Y aún a pesar del riesgo propio de los torrentes vertiginosos, la actividad de canotaje provoca el regocijo del desafío. Allí, hombre y naturaleza libran una contienda en cada recodo difícil del cauce. Recorríamos los perfiles desgastados por la intensa erosión del lugar. Los sedimentos antiguos, areniscas volcánicas de la era primaria y secundaria, sufren el desgaste propio de climas rigurosos. Estos efectos se traducen en curiosas formas que las rocas adoptan al ser moldeadas por la potencia aerodinámica de los vientos y la poderosa acción de los torrentes pluviales. Durante nuestro trayecto debimos sortear obstáculos difíciles. En algunos sitios, los puentes colgantes, a veces deteriorados por los efectos de las crecidas del río, constituyen una única forma de cruce. Hace unos 11.000 años, esta región árida estuvo habitada por pequeños grupos de nativos cazadores, recolectores, que constituyen los asentamientos más antiguos de esta porción del oriente andino o zona del Cuyo. Las familias de naturales buscaban las oquedades de las montañas como sitio de cobijo. Indígenas araucanizados la ocuparon alrededor del año 1500 de nuestra era, dejando numerosas pictografías en las rocas, tales como el doble círculo concéntrico, figuras geométricas en zigzag o los triángulos opuestos por el vértice. De ellos, el diseño más representativo es la huella del choique o avestruz patagónico, animal que constituía parte de su alimentación. Las pictografías poseen colores que van del blanco al azul grisáceo, rojo o negro, elaborados con minerales y materiales carbonosos. Estos diseños pertenecen a la cultura Viluco, que recibiera fuerte influencia incaica y cuyos grupos más representativos fueron los huarpes. Precisamente en esta gruta tuvo lugar el hallazgo arqueológico de un párvulo momificado, perteneciente a la cultura de Viluco. Los estudios científicos determinaron que se trataba de una niña fallecida en el momento de su nacimiento debido a la estrechez de pelvis de su madre. El parto tuvo lugar hace unos 700 años. Los grupos huarpes poseían una cerámica rudimentaria que consistía en ollitas, vasos con asas, platos y vasijas pintados con diseños geométricos. Las tonalidades rojizas y los colores pálidos
repiten los motivos de las pictografías, los que se adaptan armónicamente a las piezas, demostrando un profundo sentido artesanal de la forma y el espacio. En la actualidad, jóvenes artesanos rescatan del pasado aquellos diseños en la ornamentación de las vasijas indígenas y recrean las mismas técnicas cerámicas para ornamentar desde el presente un legado artesanal único, delicadamente elaborado por aquellas civilizaciones remotas que hoy sobreviven en el arte sublime de la forma y el color, nacidos del barro milenario de la historia. Y así, como la bruma del pasado tiñe de recuerdos las viñas, la dorada constelación del otoño cuyano reverbera en los sones tibios de la tonada. Vuelan las coplas, las trae el corazón, vuelan los sueños temblándome la voz, y voy metiéndome en ti, San Rafael, hasta dejar que la sonrisa desperece en tu vergel. Una tonada, un cogollo y una flor. Como un cóndor inmortal, se encarama en las alamedas desgranadas de soles luminosos que prometen nuevos cielos. Sin parar, cantándote siempre, Mendoza, despiertan las rosas de tu amanecer. Las acequias rumorosas y los zorzales también. Viva la estirpe cuyana, el clavel, la tonada, Mendoza de mi querer, Mendoza de mi querer. Con su destello infinito de canto ancestral, seduce quietamente a las estrellas, cautiva a las mansas eternidades, renace en cada brote de pasión cuyana. Como consecuencias del levantamiento y formación de la cordillera de los Andes, se produce en la zona centro-sur de la provincia de Mendoza un fenómeno particular. Este consiste en el levantamiento en masa y formación de la Sierra Pintada o bloque San Rafael. Los terrenos que acá observamos son de data muy antigua, es decir, del Paleozoico inferior. Con posterioridad, como existía el río Atuel ha ido erosionando, cortando y modelando este relieve. En otros términos, el río Atuel existía antes de producirse el levantamiento y ascenso de estos terrenos. Como consecuencia, siendo un río antecedente, ha producido todo este modelaje con el correr de los años. Nuestro trayecto a lo largo del cañón descubría un mundo antiquísimo, con rocas de casi 300 millones de años, correspondientes al período pérmico, es decir, finales de la era primaria. Estas rocas están formadas por cenizas volcánicas muy antiguas que se han compactado en bloques de diferente resistencia a las acciones erosivas del viento y el agua. Esta diferencia de compactación dentro de una misma roca produce un modelado de la piedra que da curiosas formas de acuerdo a la mayor o menor dureza que tenga el mineral. Así, con el correr del tiempo, el agua con su arrastre aluvional produce un lavado de los faldeos montañosos con gran efecto abrasivo. Esta labor de millones de años ha labrado las rocas volcánicas y sedimentarias de montañas completas, una verdadera tarea artesanal de la naturaleza que ha modelado formas bellas, atractivas y misteriosas, donde la imaginación humana puede recrear libremente las figuras más disímiles. Estas curiosas formas de erosión se dan especialmente en rocas sedimentarias blandas, donde algunas están más consolidadas que otras. Son tobas antiguas del período pérmico, fácilmente erosionables. Estas tobas adquieren diferente coloración de acuerdo a las sales con las que se han asociado. Existen curiosos matices
que van del rosado al verde pálido o al violáceo. Otras son muy blancas e irradian con fuerza la luminosidad del sol. Los suelos de esta región se componen de elementos del período devónico, carbonífero, pérmico y triásico. Contienen rocas sedimentarias de antiguos fondos oceánicos pertenecientes a intrusiones marinas temporarias. Los tipos de rocas que conforman la parte inferior del cañón del Atuel en Valle Grande están formados por cenizas volcánicas endurecidas, es decir, tobas que tienen un color violeta. Estas tobas son brechosas, es decir, incluyen rocas más endurecidas, rocas más fuertes, que tienen una separación con respecto a las otras que incluyen, que son más bien blandas, es decir, factibles de ser erosionadas. De allí que se produzcan líneas de virilidad, las cuales dan lugar a que se formen las esculturas más asombrosas de diferentes modelamientos, en los cuales actúa no solo la erosión eólica, sino también la fluvial. Las tobas brechosas son rocas formadas por ceniza volcánica que se ha compactado, conteniendo en su interior pequeños fragmentos de roca de diferente tamaño. Esta formación heterogénea produce distintos comportamientos y resistencias a la erosión dentro de un mismo bloque, debido a que su dureza no es homogénea, desgastándose más rápidamente las partes más débiles. Rostros casi humanos, animales prehistóricos, multitudes de penitentes, castillos medievales, monstruos fantasmagóricos y todo aquello que la imaginación pueda recrear, es posible descubrir en los perfiles erosionados de la sierra. A medida que recorríamos los caminos serranos, comprobábamos con asombro la magnitud de este verdadero escenario prehistórico que desde las profundidades de la tierra emergió a la superficie impulsado por los bloques andinos hace unos 60 millones de años. Quedan así al descubierto los relieves más antiguos del planeta, que yacían sepultados debajo de toneladas de sedimentos de épocas más recientes. Las rocas más próximas a la superficie del cañón del Atuel corresponden a rocas duras, resistentes, son tobas riolíticas de un vulcanismo antiguo de más de 200 millones de años. Se producen fisuras, diaclasas, las cuales debilitan las rocas entre sí, formando bloques que se van desprendiendo por acción de la gravedad. Notable es destacar que la parte inferior de las rocas que anteriormente mencionamos son más blandas, lo cual debilita y produce la caída de estas rocas formando grandes despeñaderos. De esta manera, el cañón del Atuel va sufriendo una erosión lateral, va agrandándose, en especial esta parte que es la del Valle Grande. El fenómeno de Valle Grande es otro exponente de la potente fuerza modeladora de los cursos de agua, con sus canales tributarios provenientes de todos los rincones de los cerros. Este constante lavado durante miles de años provoca el debilitamiento de los sedimentos más antiguos ubicados en las capas inferiores del relieve. Al originarse puntos de desequilibrio, los bloques superiores se desmoronan hacia el valle, produciendo un virtual ensanchamiento del cañón, especialmente en aquellas formaciones rocosas donde existen líneas de falla, diaclasas o fisuras de debilidad entre los bloques de piedra. El hombre ha aprovechado estos valles ensanchados para el almacenamiento de agua mediante la construcción de represas, a fin de producir energía hidroeléctrica. De esta forma, el accionar de la naturaleza y los diferentes factores que integran un determinado sistema orogénico fluvial, en los que el modelaje erosivo desempeña un papel preponderante, configuran un recurso apropiado para la obtención de energía,
proveniente de las leyes mismas de la evolución del planeta. A través de caminos montañosos, continuábamos nuestro itinerario por los rincones del cañón. Caminábamos por el sinuoso curso del arroyo La Frazada. Encajonado entre elevados bloques de roca, estos arroyos tributarios del río Atuel, secos durante la mayor parte del año, se convierten, en época de lluvias, en verdaderos torrentes furiosos que arrastran a su paso grandes piedras y material aluvional. Allí comprobamos el trabajo de profundización del cauce provocado por estos cursos temporarios de la sierra. En su desembocadura a la inmensidad del cañón, un profundo salto nos demostraba la magnitud de los movimientos orogénicos que tuvieron lugar cuando se produjo el elevamiento del bloque de la Sierra Pintada. La erosión en la zona del cañón del Atuel produce la destrucción de las rocas. Muchas de ellas son preciadas por su contenido, por su belleza. Unas, conocidas con el nombre de ágatas, piedras semipreciosas, son el atractivo de los cortadores, de los lapidadores, de los joyeros. Podemos apreciar en esta forma que ha arrastrado el río la belleza de su contenido. Para ello es necesario cortarlas con disco de diamante, pero esta, directamente al natural, mojada, nos muestra la belleza de sus diversas formas y colores. La tarea de corte de piedras semipreciosas es una labor esencialmente artesanal que se inicia en la montaña, con la recolección de las piedras, y continúa luego en el taller con la elección de las mejores muestras para el corte. Las ágatas son piedras semipreciosas muy duras que se forman en los relieves muy antiguos, en el interior de las rocas, a partir de soluciones de dióxido de sílice, que quedan atrapadas en las fisuras y oquedades. Por efecto de presión y temperatura, las soluciones de sílice cristalizan y dan distintos tipos de piedras utilizadas en la orfebrería: cristal de roca, ópalos, calcedonias, cuarzos y ágatas. Son rocas duras que deben ser cortadas con elementos apropiados. La sierra de diamante, lubricada con una mezcla de aceite y querosene, lentamente secciona el mineral que exhibe su particular y hermoso colorido. Dispuestos en forma concéntrica, las tonalidades del ágata configuran caprichosos diseños con variadas coloraciones y transparencias. Así, desde la profundidad de la tierra, la increíble conjunción de minerales ensamblados en la oscuridad de los milenios estalla en una sinfonía de luz, color y belleza infinita. Más allá de la combinación química de los componentes minerales, el milagro geológico se plasma en los matices traslúcidos de la roca virginal. En las vastas extensiones del sur desértico mendocino, increíblemente aislada en la inmensa soledad de la región del Ñihuil, funciona una gigantesca planta siderúrgica que elabora aleaciones de hierro, un colosal complejo industrial cuyo consumo energético es idéntico al de una ciudad de 1 millón de habitantes. Con cuarzo y cuarcita, hierro metálico en forma de virutas, mineral de hierro, madera de caldén o eucalipto, carbón mineral o coque y carbón vegetal, se obtienen aleaciones de ferrosilicio indispensable en la elaboración del acero, que le otorga dureza, resistencia y flexibilidad. A través de una potente trituradora se convierten los grandes troncos en pequeños trozos de tamaño uniforme denominados chips, de acuerdo a los requerimientos de la fundición. También los bloques de cuarzo deben ser reducidos de tamaño antes de ser trasladados a los hornos. En el sector de mezclado, los camiones volcadores preparan los componentes que formarán la mezcla o pastón. El mineral de cuarzo se coloca debajo del resto de los componentes, ya que por su dureza
resiste el peso de estos sin que se fracturen los trozos. Una vez que se han mojado los componentes para favorecer la homogeneidad del fundido, interviene la pala mecánica que realiza la mezcla de los componentes. Luego es transportada a través de una grúa hacia los hilos y las tolvas de los hornos. En los hornos, la temperatura alcanza los 1300 grados centígrados. Los hornos tienen que funcionar las 24 horas sin parar. Si un horno se apaga y se enfría, habría que dinamitarlo para poder destaparlo. Cada 2 horas y media se produce en cada horno una colada de mineral fundido. Para concretarla, los operarios perforan el tapón de la boca del horno empleando largas barras con las que presionan el boquete. Las barras son de hierro y con ellas se produce un arco eléctrico que genera calor, lo cual facilita la operación. El calor generado funde el tapón de material cerámico y permite el paso del metal líquido que se abre camino por los canales. Con una temperatura superior a los 1100 grados centígrados, el ferrosilicio avanza y llena las cubetas, formando placas rectangulares de 1200 kilogramos. Así, paradójicamente, este producto, nacido en la desolada planicie del desierto, es enviado a importantes centros industriales de Oriente, a las ciudades más pobladas del mundo. Hace unos 10.000 años comenzó a formarse la capa superior cultivable de nuestros oasis. Esta capa ha sido conformada con el aporte de los minerales traídos de la cordillera. Es fértil, rica en nutrientes y ella produce el vergel de nuestros oasis. El tomate es otro de los productos propios de la riqueza del sur mendocino. En el departamento de San Rafael funcionan empresas que exportan tomates enteros y pulpa de tomate concentrada a los centros de consumo más importantes del mundo. Los tomates son cuidadosamente seleccionados y rigurosamente controlados. Mediante el empleo de modernos sistemas computarizados, se les extrae la piel a través de una cámara de vacío. Finalmente, siempre empleando métodos automatizados, se lleva a cabo la habitual etapa de enlatado. Así, de la tierra cuyana, la industria agrícola se proyecta al mundo en las diversas formas de consumo. Y en los poblados agrícolas, el tomate preparado en dulce forma parte de la cocina cotidiana de los lugareños. Allí, las imágenes del pasado sobreviven, más allá del tiempo, en el rostro apergaminado y las manos nudosas de las ancianas, y en sus costumbres de siempre, que, como postales de tiempo, encierran la poesía y la calidez de un tibio recuerdo. En la tarde quieta, de rumor de alamedas a la distancia, agitada por la brisa fresca de la montaña, la hoguera se encarga de dar los últimos toques al preparado casero que gira con la cuchara de madera y tal vez teje un caracol de sueños silenciosos y olvidos lejanos. La vid es la planta tradicional de la región mendocina, esencialmente colonizada por agricultores viñateros, cuyos viñedos se extendieron por toda la región, tiñendo de esmeralda los áridos horizontes cuyanos. Pero la historia del vino es muy antigua. Según las crónicas, nació en Asia Menor, desde donde se difundió posteriormente a Egipto, Grecia y Roma, y finalmente llegó a América en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Hoy, muchos pobladores de las comarcas rurales elaboran su propio vino, según las primitivas técnicas de épocas distantes, una forma de honrar silenciosamente a aquellos pioneros de las viñas. En América, las primeras vides se plantaron en las Antillas, donde no prosperaron. Sin embargo, los conquistadores insistieron, ya que el vino formaba parte de las misas y de las costumbres gastronómicas de los españoles. En 1536 llegaron a Buenos Aires los primeros brotes, pero fracasó su cultivo. No obstante, en la región de Santiago del Estero, los colonizadores cultivaron con éxito vides provenientes de Perú y luego trasladaron los cultivos a San Juan y Mendoza. Un anciano nos contaba:
El vino es tan antiguo como su leyenda, la leyenda de Dionisios, el dios de la viña. La historia cuenta que cuando Dionisio se dirigía hacia la ciudad de Naxos, encontró en el camino una extraña planta. Para que no se secara por el sol del desierto, la colocó en un hueso de pájaro y la humedeció. Como siguió creciendo, guardó el brote en un hueso de león que encontró a su paso y lo regó. Como la planta seguía creciendo, la colocó en un hueso de asno y la regó. Cuando llegó a Naxos, no pudo separar la planta de los huesos y así la plantó. Al tiempo, la planta dio frutos en racimos transparentes que parecían irradiar luz. Dionisios los cortó y preparó con ellos una misteriosa bebida que transformaba a los hombres de Naxos, haciéndolos cantar como pájaros cuando bebían un poco, rugir como leones si tomaban un poco más y rebuznar como asnos si continuaban bebiendo. Sueña, sueña donosa de mi Mendoza. Así, como la leyenda, la copla rítmica juguetea entre las viñas, enjugando recuerdos que maduran el vino de la nostalgia, la alegría del canto, el sentir del poeta. Tradición y sentimiento del corazón cuyano, desgranando su esmeralda en las hileras y los racimos del tiempo en el mosto milagroso de su mágica poesía. Con la imagen a nuestro frente de gigantescos volcanes, nos internábamos en la región cordillerana del Sosneado, siguiendo el cauce del río Atuel en su curso de montaña. Hace unos 10.000 años, gigantescos glaciares invadieron estos valles, dejando enormes depósitos de sedimentos aluvionales y grandes turbales. Durante su avance, modelaron el terreno construyendo canales por donde posteriormente el río orientó sus aguas, que descienden serpenteantes hacia los valles inferiores. Este paraje cordillerano, frente al marco imponente del Risco Plateado y el Sosneado, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ofrecía, junto a la magnitud de sus colosos de piedra, el rigor de un clima extremadamente inhóspito. Allí, en las alturas solitarias, junto al camino, hallamos una antigua vertiente de aguas termales con propiedades curativas. En sus manantiales, el alto porcentaje de las sales sulfurosas produce la fijación del azufre, de color verdoso, sobre la superficie de las rocas. A lo largo de la cordillera andina encontramos numerosas fuentes surgentes, producto del hidrotermalismo que se produjo en la cordillera, a consecuencia de un vulcanismo tardío. Esto nos da aguas termales con propiedades terapéuticas. Allí arriba, en la somnolencia natural de las cumbres andinas, como un naufragio en las alturas, entre cielos de olvido y nubes nostalgiosas, la estructura derruida del Hotel Termas del Sosneado. Dueño de un pasado de brillo y esplendor, cuando el termalismo era una terapia frecuente para aliviar dolencias del cuerpo, hoy los mudos rincones en ruinas, lúgubres, sepulcrales, son testimonio de una realidad de destrucción desoladora. Inaugurado alrededor de 1940, contaba con comodidades para 100 huéspedes, los que provenían de todas partes del mundo, a través de Santiago de Chile, Mendoza, luego San Rafael, y de allí a este rincón oculto en el corazón de la cordillera. Las aguas curativas llegaban a las mismas habitaciones del hotel a través de tuberías. Allí, los bañistas encontraban alivio especialmente a sus dolencias reumáticas y por artrosis. Sus interiores, dotados de magníficos ambientes decorados de acuerdo a las exigencias de primer nivel internacional, eran una muestra fehaciente de su lejano esplendor. Hoy, ruinoso y sin vida, abandonado en 1955 a causa de una luz que la crítica magnificara cruelmente, pareciera evocar desde el silencio de su silueta opaca las épocas florecientes. Muy cerca de las ruinas, los lugareños recorren los sitios de pastoreo para sus cabras.
Sus rostros demuestran la cruda experiencia de su vida en la montaña, perfiles azotados y endurecidos por el rigor de los Andes. Al pie de los macizos, formada por la antigua glaciación del valle, se encuentra la laguna del Sosneado. Allí, los gigantescos bloques de hielo formaron la cubeta de esta laguna de aguas algo profundas que integra un microclima particular. Una de las particularidades de la región del Sosneado es la presencia de vertientes naturales de agua mineral. Esto lo supo hace muchos años don Emilio Petrov, un incansable caminador del Valle del Atuel. Desde entonces, en el paraje Agua Buena, instaló su pequeña planta para recolectar y fraccionar agua mineral. Aislado muchos días, transcurre su tiempo de sacrificio y de esperanzas con los riesgos propios de la montaña, los violentos temporales de vientos huracanados. Don Emilio demuestra a través de una experiencia visual, empleando nitrato de plata, el comportamiento del agua de la ciudad de San Rafael y una muestra del agua de su vertiente. Al colocar el compuesto en la muestra de agua sanrafaelina, extremadamente dura, inmediatamente precipita cloruro de plata, lo que detecta la presencia de cloritos. Al repetir la misma experiencia en el agua mineral, comprueba la ausencia del precipitado ante el agua de extrema pureza. Las aguas minerales óptimas son aquellas que poseen mínimo contenido de sales, es decir, que no sean aguas duras. Estábamos en la última etapa de nuestro viaje. Habíamos llegado a los altos del Nihuil, un escenario natural prehistórico donde es posible aproximarse al pasado y visualizar la lucha primitiva de dos colosos, los torrentes furiosos del Atuel y los macizos de roca viva de la Sierra Pintada. En el cauce seco de los altos advertíamos la violenta acción abrasiva del agua y los sedimentos sobre la superficie pulida de los bloques. Hace unos 15.000 años, movimientos orogénicos produjeron la obstrucción del río Atuel y como consecuencia, la formación de un gigantesco espejo de agua. El agua contenida fisuró y rompió el taponamiento, formando los saltos del Nihuil, donde el río avanzó entre los grandes bloques buscando las partes débiles del terreno. Las rocas riolíticas son muy resistentes a la erosión, por lo que el agua no las puede desgastar sino por medio de material abrasivo, es decir, rocas arrastradas, rodados y arenas, las que llevadas por la correntada en movimiento circular, pule las rocas duras dándole curiosas formas, llamadas comúnmente marmitas. Esta marmita, de más de 2 metros de profundidad, ha sido producida por la acción de la erosión de las aguas turbulentas del Salto Nihuil. Esta tiene 2 metros, pero existen otras vecinas que se interconectan de 4, 6 y más metros de profundidad. En un recodo del cañón, el doctor Lagiglia nos indicaba los efectos hidrodinámicos de la erosión y sus curiosas formas en la superficie rocosa. En este caso, al dejar en descubierto una diaclasa o fisura, era posible ver claramente el mineral de calcita depositado entre las rocas. Más tarde, las esclusas de la represa dejaron libre el camino del río y el cauce invadió los milenarios laberintos. De esta forma, asistíamos a la eterna lucha de dos colosos de la naturaleza, librando su infinita batalla. Un gigantesco desafío de poderes naturales entre la fuerza arrasadora de las aguas y la pétrea resistencia de la roca, en el marco imponente de uno de los escenarios naturales más hermosos de la región cuyana, el Cañón del Atuel. Un sitio donde las fuerzas ocultas de la naturaleza trascienden desde el fondo mismo de la prehistoria para plasmarse en lejanos horizontes del tiempo, espacios insondables del conocimiento humano.